Muy buenas noches para todos. Para mí es un honor tenerlos en este espacio, poder seguir en este aprendizaje con los temas en esta oportunidad, el coloquio en neuropediatría. Soy Blanca Ruiz Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Agradezco enormemente al Comité de Errores Innatos de Metabolismo y hoy tenemos un caso muy interesante. Va a ser nuestra moderadora y agradezco a la doctora Marvisol Duarte, quien es la coordinadora de este comité, que ella es neuróloga pediatra y miembro del Comité de Errores Innatos de la Asociación Colombiana de Neurología. Todos bienvenidas, sus preguntas. Jamás decimos que una pregunta sea sencilla y todos debemos pensar en lo más básico para poder buscar la complejidad de los errores innatos de metabolismo. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, doctora Marvi. Gracias, doctor Jorge Luis Ramos, por estar acá. Muy amable, gracias. Buenas noches. Mm, ya muchos me conocen, la doctora igual ya me presentó. Yo la verdad voy a presentar nuestro coloquio de errores innatos del metabolismo, que está a cargo del doctor Jorge Luis Ramón. Muchos ya conocen al doctor Jorge Luis Ramón, neurólogo pediatra experto, especialista en especialista en trastornos del movimiento, que está con nosotros en el Comité de Errores Innatos del Metabolismo y en el Comité de Trastornos del Movimiento de ASCONI. Él nos va a deleitar hoy con una presentación que une sus dos áreas de interés, que es la inestabilidad aguda de la marcha con curso crónico variable, dos caras de la misma moneda. Básicamente vamos a hablar de trastornos del movimiento en enfermedades, en errores innatos del metabolismo. Entonces es un placer para mí, nuestro presentador y nuestro expositor del día de hoy. Y le doy la puerta abierta para que empecemos nuestra charla. Como ya dijo la doctora Blanquita, cualquier pregunta es válida, los estaremos escuchando y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Marvi, por la presentación y a Blanquita también por la presentación. Yo me siento muy honrado de ser invitado y no solo de ser conectados a tantos colegas y amigos acompañándonos a estas horas de la noche. Espero no aburrirlos mucho. Los que me conocen saben que odio las presentaciones largas, entonces esta va a ser muy ágil en general y espero que sean unos casos que nos aporten mucho para nuestra práctica diaria. Voy a compartir eh, mi pantalla. En este caso específico, yo le había presentado también en una reunión de Affiliate Series de la MBS, pero me ofrecía traerlo aquí porque me parece muy valioso para nuestro aprendizaje local. Entonces, espero que sea de todo su agrado. Y si alguien me quiere interrumpir desde el principio, bienvenido. Esto esperemos que sea muy ágil e interactivo. Entonces, voy a arrancar. El título de la presentación es Inestabilidad aguda de la marcha con curso crónico variable, dos caras de la misma moneda. Y entonces lo que voy a hacer inicialmente es mostrarles un par de casos. El caso uno es un niño que tiene una historia de retardo en el desarrollo desde muy pequeño. Venía un poco atrás en sus hitos del desarrollo, pero algo que es muy llamativo es que a los 2 años largos hace un episodio de inestabilidad aguda de la marcha durante un cuadro respiratorio. Este cuadro respiratorio se complica, lo lleva a una ventilación mecánica, está en una unidad de cuidado intensivo, pero después de esto sale de la UCI y la estabilidad de la marcha recupera. Aunque es notorio que ya en su parte ambulatoria se lee una marcha en puntas, a lo que se deduce de que el paciente tiene una secuela hipoxicoisquémica, o decían que tiene una secuela hipoxicoisquémica. Esto asociado a su cuadro inicial de retardo en el desarrollo. Después de esto, en su evolución va haciendo 3 episodios más que se parecen mucho. Hay un desencadenante infeccioso, generalmente respiratorio. El niño hace una inestabilidad de la marcha, dura 5 a 10 días
y después recupera esa línea de base que trae, con algo de retraso en el desarrollo, una marcha en puntas que aparentemente va mejorando con el tiempo, y pues la persistencia de sus problemas que se notan un poco más ya en la medida que crece a configurar un problema cognitivo, trastorno del aprendizaje, una discapacidad intelectual leve, la historia de retraso en el lenguaje, y sin otros antecedentes de importancia, una gestación sin complicaciones, una historia neonatal sin mayores datos y hasta ese momento sin presencia de epilepsia. Y al examinarlo, encontramos que durante los episodios presenta inestabilidad de la marcha, lateropulsión, dismetría y disartria. Y cuando lo examina, encuentra unos pares craneanos normales, el tono está bien, los reflejos miotendinosos están exaltados, pero no hay espasticidad. Es un dato muy importante, el examen sensitivo es normal y no tiene signos meningios. Esto es durante los episodios. Entre los episodios, aparte de que todo esto se observa la marcha en puntas, pero esa marcha en puntas a lo largo del tiempo va mejorando. Y entonces vamos a verlo. Durante un episodio, este es el niño durante el episodio, ya discutiremos un poquito de qué es lo que vemos, pero lo que grabo aquí es lo que la mamá describía como una crisis típica, en la cual el niño hacía la inestabilidad de la marcha. Y bueno, después de un periodo de tiempo con el que les había nombrado, el niño ya pasa a tener un comportamiento motor diferente una vez se dé el episodio. Y bueno, vemos que es el mismo paciente, pues con un desempeño motor muy diferente y sin gafas. Entonces, hay un pequeño pare. Si de pronto alguien quiere comentar acerca de lo que ha visto hasta acá, no hemos hablado de ningún tipo de estudio, más adelante lo vamos a hacer, pero si alguien quiere opinar o quieren que sigamos presentando el caso acerca de qué ha visto hasta ahora. Entonces, los micrófonos están abiertos. Pueden hablar el que desee. Vamos a tomarnos 5 minuticos para tener algunas opiniones. O por chat, si alguien quiere escribirlo por chat, lo Exacto. tenemos acá. También aquí tengo el chat abierto. Si tienen alguna pregunta que no sea un paraclínico, bienvenido. Jorge Luis, podríamos volver a colocar el primer video porque es muy interesante Por cómo el supuesto. niño separa la inestabilidad de su cuerpo, cómo aumenta el polígono de sustentación. Entonces uno dice, el niño tiene estabilidad, no tiene estabilidad. Es algo muy interesante si da pasos o no da pasos en ese momento. Evidentemente, de pronto ya nos hubiéramos querido un video un poco más cerquita, de pronto la manipulación, sí, lamento no tener un mejor video de la crisis, pero creo que aquí podemos ver una o dos cositas bastante interesantes. Creo que lo que hizo Blanquita es muy valioso, o sea, se observa, la marcha es difícil, con una dificultad bien en mantener su postura durante la marcha, después de la marcha, y ahí parece que se va incluso hacia un lado. ¿Mm? Las manos trata de abrirlas para mantener un balance durante los pasos y se siente inseguro al dar los pasos. Eh, no sé si alguien más tenga alguna opinión. Voy a abrir el chat acá, a dar un minutico más si de pronto alguien quiere preguntar algo más de la clínica, de estos episodios. Pero básicamente esto era el curso típico de estas situaciones que presentaba el niño
A lo largo del tiempo lo presentó unas 4 veces, la primera a los 2,5 años y después de eso en intervalos de un par de años. La doctora Carolina dice, uno de nuestros eventos cuando aparecía taxis, o sea, en algún gatillo desencadenante, sí. Sí, como les mencionaba, el primero fue durante un evento respiratorio, una neumonía específicamente que fue ventilado, y los otros también fueron con cuadros respiratorios, aunque si mal no estoy, uno de esos que fue un cuadro diarreico, pero eran cuadros infecciosos, ¿sí? Y sí, el niño, digamos que de base, no estaba neurológicamente completamente normal, pero motoramente lo único que estaba descrito era una marcha aparente en puntas que fue mejorando con el tiempo. Pero el resto, digamos, lo que era la coordinación y esto estaba normal, excepto pues cuando pasaba esto. Bueno, voy a adelantar este videito y entonces recuerden lo que vieron. Voy a pasar al siguiente. Este es otro caso. Antes voy a abrir el chat un segundo. Allá, listo. Entonces, este es otro caso. Caso 2. Fue una niña, en este momento 6 años, con historia de retardo en el desarrollo, tanto motor como lenguaje. Esta nena de base motoramente no estaba normal, estaba atrasada motoramente también. Pero digamos que iba adquiriendo unos hitos del desarrollo, sino que se demoraba más. Se demoró en caminar, se demoró en gatear, se demoró en sentarse. A los 5 años, después de un cuadro de una amigdalitis, hace un episodio agudo de inestabilidad de la marcha. El asunto en esta evolución de la nena es que después de la amigdalitis persiste inestabilidad de la marcha con una mínima o casi que muy difícil de identificar o casi ausente progresión. Se mantiene un cuadro casi estable, pero sin resolver completamente. Y comienza a presentar disartria y temblor. A los 6 años, además de eso, comienzan a notar posturas anormales de inmersión del pie al caminar. Tiene historia de gestación normal, adaptación neonatal normal, no tiene otros antecedentes de relevancia, aparte del retardo en el desarrollo y tampoco a ese momento se conocían crisis en la niña, epilepsia. ¿Mm? Y entonces, de esta nena, con esta historia, al examen de la paciente se encuentra disartria, inestabilidad de la marcha, dismetría, temblor de acción y una postura normal de extremidades en un pie hacia adentro, o sea, un pie en inversión y flexión de la muñeca que eran intermitentes. Al examen físico, los pares craneales no tenían complicaciones, el tono axial era ligeramente bajo y los reflejos miotendinosos estaban aumentados. Entonces, videos, ¿qué es lo que a nosotros nos gusta? Muy bien, ahora vamos a este. Bueno, y nuevamente llegamos a este punto. Quisiera que pueda volver a poner los videos y quiero escucharlos. ¿Qué opinan de lo que ven con esa corta y breve historia que les he dado acerca de la paciente?
les gustaría opinar de qué es lo que observan, quisieran saber algo más. Bueno, yo les voy a ir entonces describiendo unas cosas. Estos videos de pronto están un poquito más detallados que los anteriores que vimos, pero en la marcha nos llama la atención de esta nenita también, un polígono amplio de sustentación. Y a mí sí me gustaría que se fijaran en la postura de las manos cuando camina. ¿Sí? Bueno, es una flexión del carpo y la postura del piecito derecho. Vamos a mirarla otra vez, que se devuelve este piecito. Incluso uno podría decir que el izquierdo también un poco, pero más el derecho como tiende a invertirse un poco, ¿no? Y en las manitas, lástima, me quedó un poquito, no me quedó muy bien enfocado. No es culpa del iPhone, es culpa del que toma el video. No se ve tan bien, pero miren estas posturas que asume también el brazo, ¿no? Hay una desviación importante ahí, como una hiperextensión del codo. ¿M? Y cosas importantes que podemos observar es ese titubeo, ¿no? El titubeo de la cabeza y del tronco. Si uno ven el titubeo, los agarres son bien gruesos. Una cosa importante es este titubeo que hay. A veces los movimientos nos pueden parecer un poco erráticos, es difíciles de clasificar, pero una cosa importante es este titubeo que observamos en la cabecita y el tronco de la nenita, ¿no? Pero además también no es solo eso, sino estas posturas que tienden a asumir un poquito las extremidades. Los que están plenamente en reposo no parecen estar en neutro. Tiene esta hiperextensión del codo, ¿no? El tono también impresiona así a primera vista un poquito bajo. Eso es difícil de apreciar. Tal vez en el video no se aprecian muy bien los movimientos oculares, no, que hay mayor pues, nistagmo, pero es una cosa importante de observar cuando estamos haciendo estas evaluaciones. No sé si alguien más quiera añadir alguna cosa que vea o tenga alguna pregunta acerca de la descripción de lo que vemos. Pero tal vez en este punto sí sería bueno preguntar o sería bueno ponerle un nombre a lo que estamos viendo. Y entonces, ¿qué nombre piensan que le ponemos? Yo quiero rescatar algo que dijo ahorita Blanquita y es que pues, no todo es obvio y no hay cosas que son superfluas. Estas discusiones son supremamente valiosas y a veces comienzan a salir cosas que de pronto no teníamos en cuenta o hay cosas que nosotros pensamos que son obvias y no lo son. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué cosas de pronto confluentes ven en ambos casos? Si alguien quiere opinar alguna cosa adicional o si quiere preguntar algo que no he dicho de lo que no he narrado hasta el momento. Estamos solo en clínica, no he hecho ningún paraclínico. No quiero decir todavía paraclínicos. Los paraclínicos a veces sí nos dañan el ejercicio. No sé si hay alguna opinión al respecto o alguien más quiere aportar. Jorge Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, el primer caso es como un niño que viene, o ambos coinciden en que tienen un retardo del desarrollo sin antecedentes de importancia. El primero lo interpreto yo como un cuadro cerebeloso intermitente, desencadenado por un factor estresante, que es la infección. En un caso, la primera oportunidad compleja porque terminó con neumonía en la UCI. El segundo caso también es un retardo del desarrollo. Eh, el primero tenía deficiencia cognitiva, el segundo no me quedó tan claro si la tenía. Y nuevamente un cuadro cerebeloso que también se desencadena por un proceso infeccioso por la amigdalitis. Y después de eso no hay completa resolución. O sea, uno es un cuadro intermitente y el segundo es un cuadro más. Pero el segundo especialmente tiene un temblor de tronco leve y de cabeza
y una postura, yo diría, distónica, leve, también distal en manos y en pies. Eh, lo que pasa es que uno tiene un sesgo y es que estamos en la reunión del Comité de Errores Innatos del Metabolismo. Si no estuviéramos en esa reunión, probablemente no tendríamos ese sesgo y sería un poquito más válida la conclusión. En ninguno de los dos casos hubo encefalopatía. Y en ninguno de los casos tú describes, por lo menos en el examen, que haya una respuesta a plantar extensora o hiperriflexia o alguna otra cosa. Bueno, los dos sí tenían disartria, o sea, mucho de cerebelo y el segundo con algo de extrapiramidal también. Sí, profe, ambos tenían, voy a volverme un poquito acá, ambos tenían reflejos miotendinosos exaltados, pero un dato importante en ambos casos es que el tono, por ejemplo, este paciente era normal y en la otra el tono era un poco bajo, ¿sí? Y en ninguno de los dos había espasticidad, que es una cosa pues importante de nombrar. En este el tono es más como ligera hipotonía, muy de acuerdo con todo lo que dice el profe Izquierdo, muy Y completamente de el, acuerdo. el- los reflejos eran pendulares. Sí, en la nena, en la nena sí, el nene es un caso más antiguo, no lo tengo tan presente, pero la nena sí. La niña en el pie tenía algún grado de retracción. No, eso también es una muy buena pregunta, ¿sí? En el, digamos, cuando llevan ya bastante tiempo, digamos, haciendo unas posturas anormales de los pies, muchas veces empiezan a presentar retracciones y eso hace difícil evaluar. Si la postura se está tornando de pronto fija, si uno está ante presencia de una postura ristónica real, lo que ve son retracciones, todo, entonces es un punto sumamente válido, pero no tenía retracciones. El otro nene tampoco. Y ese también es un dato muy relevante porque venía con este asunto de la marcha en puntas, ¿no? Entonces, que le decían que secuelas de hipoxia y no sé qué todo, pues por el evento. Y ya ahorita vamos a continuar con paraclínicos y eso, pero, pero también es un dato muy relevante y es una muy buena pregunta y agradezco que la haya hecho. Yo quería intervenir en tu presentación para resaltar algo que a mí me parece que es muy importante tener en la clínica, en cuenta en la clínica. Y el doctor tiene razón, cuando uno le dicen, este es el comité de errores innatos del metabolismo, todos vamos a pensar que tiene un error innato del metabolismo, todo cuadra, pero pues cuando los pacientes llegan, no llegan, como yo tengo un error innato, ahí es el embolate. Y quiero resaltar algo en la clínica muy importante que seguramente tú ahorita en las conclusiones vas a decir, pero es que no tienen un síndrome motor puro. Que quiero decir, no es el niño con solo ataxia, es el niño con Ujú. ataxia como otros movimientos que no le pegan a la ataxia, o es el niño con ataxia pero además camina en puntas que no tiene nada que ver con la ataxia. Entonces no es el síndrome motor puro de la lesión cerebral clásica que estamos acostumbrados de una lesión en una parte del cerebro clásica. No, sí tiene uno predominante, que evidentemente la ataxia es predominante, pero no es solo la ataxia. Y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta en la clínica, porque eso ayuda a decir como, espera, hay algo que de pronto se nos está pasando y no es tan normal esa presentación clínica. Muchas gracias, Mario, por tu comentario. Sí, y además uno tiene ese sentido como de la localización, de tratar de ver dónde está, así como hacía su narración el doctor Izquierdo, de dónde uno puede ver que está la lesión. Uno muchas veces se lleva sorpresas cuando va y la busca, pero en todo caso uno siempre procura ver, ¿m? Y sobre todo a qué tipo de lesión se está enfrentando. ¿Sí? Es una lesión, es una injuria que cambia o no cambia en el tiempo, eh, para ver la correlación. Y algo acerca de lo motor no puro también incluye otros tipos de afecciones neurológicas que no necesariamente son un trastorno del movimiento. Y el hecho, pues también que he recalcado un poquito acerca de ellas, como por ejemplo el compromiso cognitivo del paciente uno o el hecho de que ninguno de los dos niños tiene epilepsia, que también es un dato creo que es relevante y por eso lo he puesto en las historias de ambas. Entonces, nos gustan mucho los paraclínicos, entonces voy a pasar a esa parte, pero sí agradezco este pedazo de la discusión porque yo creo que es muy importante. Los paraclínicos y los residentes me escuchan decir mucho eso. Uno los pide para corroborar hipótesis, no para que los paraclínicos le digan a uno qué hacer o qué es lo que pasa.
sino uno ya tiene en su cabecita qué es lo que uno espera de ellos. Entonces, se tomaron unos paraquímicos en ambos casos que creo que podemos discutir un poquito. Y en el uno le toman esto, un líquido cefalorraquídeo que es normal, unos aminoácidos en plasma que tiene una analina elevada, una vitamina D normal, un perfil de acilcarnitinas que tiene una elevación ligera de C13-5 de la relación C10-2 y una relación lactato-piruvato normal, pero con lactato alto. Entonces, y en esto todos se encanta las imágenes. Si tenemos casos sin imágenes, es un caso muy aburrido. Entonces, vamos a ver y podemos hablar un poquito más. Y esta es una imagen del paciente. Otra vez porque de pronto fue muy rápido. Paro un momentico acá. Sigo aquí. Paro otro poquito aquí. Sigo aquí. Paro otro poquito aquí. Y les pongo esto. Ahí donde les estaba mostrando inicialmente, viene esta otra imagen. Este es un T2 flare, este es un aspecto. Vemos los voxeles aquí en dentado. Por médica, Este voxel específicamente en dentado. ¿no tienes en la restricción, no tienes secuencias de difusión? Este no. Este sí tiene, pero no lo tengo acá. Bueno, Pero me puede preguntar, pero sí restringe un poquito la difusión. Ya te digo dónde. porque ese es un dato importante, Total. porque cuando uno pide una primera resonancia, seguramente el que primero la pidió no pidió pensando en enfermedad metabólica, sino pidió pensando en una encefalitis o una cerebritis o alguna cosa similar, o un trastorno desmielinizante o esas enfermedades. Y las restricciones son muy útiles, o las difusiones son muy útiles en esos casos porque uno no tiene el espectro en la primera entrada, entonces por eso preguntaba. Ujú. De acuerdo. La que te digo te cuento, porque no te los estoy mostrando ni se los puedo mostrar, pero esta es una resonancia posterior en varios años al primer ataque. ¿Listo? En el primer ataque se había una restricción leve en tálamo y ganglio basal, ¿sí? Que se asumió que era por una hipoxicoisquémica, por la ventilación, todo esto. Y esta ya es una resonancia de, si mal no estoy, 6 años después, 6 o 7 años después, en este mismo paciente, que ahí es donde ya se le hace la espectroscopía. Y entonces, pues, si alguien quiere opinar de la resonancia, además de la doctora Marvin, bienvenido o les cuento, pues, más o menos qué es lo que estamos viendo. Bueno, voy avanzando. Entonces, aquí primero, pues, en dentados vemos un aumento de la intensidad de la señal importante y prolongando ahí uno si quiere uno y podría ir siguiendo incluso el aumento leve de la intensidad de señal por un par de cortes más. Y después vemos esta imagen. Ya aquí ya estamos, cabeza del caudado, putamen, globo pálido. Y vemos aquí una imagen que contiene una intensidad de señal que está aumentada eh, en la periferia y en el centro hay una imagen con una intensidad de señal similar a la del líquido cefalorraquídeo. Probablemente ya es una lesión cavitada. Incluso vemos otra pequeñita aquí en el putamen izquierdo. ¿Puedes Y bajarte la hiperintensidad, claro que sí, la hiperintensidad se prolonga pues por todas las cortes donde vemos el pálido. puedes bajarte un momento el tallo a Claro que sí, neuro? claro que sí. Hay Ahí algo que me está. parece importante, aparte del cerebelo, que es el compromiso que Aquí, tiene. Ujú. Y los más núcleos olivares. Ujú. cuando subes un poquito, o, otro poquito más, otro. Ahí.
que coge dos vías específicas que están descendentes, que es muy específico de dos vías, no son como una lesión extensa, sino cogen áreas muy específicas, que eso también es importante tenerlo en cuenta, son vías, son claras vías, no son lesiones difusas que comprometen varias vías, sino son generalmente más restringidas. Muchas gracias por tu aporte. De acuerdo, la resonancia en sí es muy disidente y pues aquí en la espectroscopía, esto que vemos acá, a 1.3 partes por millón. Este es el tiempo eco largo, ¿no? Para hacer la aclaración. Venga para acá. Ahora, el caso 2 no tengo la resonancia tan bonita como esta que vamos viendo muchos cortes, entonces traje dos. Tenemos un líquido normal, unos aminoácidos en plasma con alanina elevada, un lactato alto con relación normal, unos ácidos orgánicos con un lactato elevado, piruvato elevado, oxoglutárico presente, unos potenciales evocados auditivos normales y un ecocardiograma normal. Son los estudios que tenemos. Y aquí, en lo que se alcanza a ver ahí, hiperintensidad, me disculpo si no hay más cortes, pero estos cortes se puede apreciar hiperintensidad como tal en los palios bilateral y también se ven unas imágenes muy similares de cavitaciones en unos cortes que quedan debajo de esto. Entonces, ¿Los lactatos, esas relaciones lactato-piruvato son de sangre o de líquido cefalorraquídeo o ambas? sangre, Ok, gracias. sangre. Entonces, ahí están las lesioncitas. Y aquí ya venimos como a una discusión. No sé si alguien quiera participar en este momento, opinar algo más de los paraclínicos. Lo que dijo el doctor Izquierdo es muy cierto, todos estamos sesgados, pero creo que hacer el ejercicio es muy importante y, y estamos viendo dos presentaciones clínicas con algunas similitudes, pero también con un curso muy diferente, que después confluyen en unos paraclínicos que tienen también ciertas similitudes. Y creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Pero si no hay más opiniones y para darle un poquito de agilidad a la presentación, creo que me quedan 20 minutos, espero usar menos. Entonces, cuando hablamos de ataxia, una cosa muy importante es, cuando hablamos de ataxia y estamos pensando que la etiología puede ser un error innato del metabolismo, es muy importante tanto como de apoyarnos en las imágenes, como decía la doctora Marvit, que puede haber unos hallazgos muy específicos, ¿sí? O hay otras pistas que nos hagan pensar en las evaluaciones que hemos hecho, oiga, esto puede ser tal cosa en particular, podemos tener un análisis dirigido. Sin embargo, haciendo la progresión del análisis clínico, llegar al tipo de ataxia y tenemos presentaciones que pueden ser intermitentes, crónicas, estáticas o progresivas, o de ataxia con epilepsia, sobre todo con epilepsia hemorrágica. Eso nos filtra bastante acerca de qué puede ser y también qué investigaciones pudiéramos hacer para llegar a ese diagnóstico. Entonces, en estos casos, yo les he presentado primero un caso clínico que se presenta con una ataxia intermitente y un segundo caso que se instaura acudamente, pero lleva un curso clínico de una ataxia crónica. Entonces, en trastornos del movimiento con errores innatos del metabolismo hay una máxima que dice, busca desórdenes tratables. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos modificar el curso de la condición instaurando un tratamiento. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, en ataxia intermitente tenemos unos desórdenes que pueden ser tratables, ¿m? Y tenemos unos test que nos pueden orientar un poco hacia qué puede ser. Y en la crónica también. Entonces, acá también hay unos en los cuales podemos intervenir y que podemos modificar con intervención, por lo menos cómo se va presentando pues, la condición o aliviar la condición, al menos si es que no podemos suprimir. Entonces, eso es una cosa muy importante. Y pues llegamos a la etiología. No sé si alguien quiera postular alguna, quiere decir algo, quiera traerse algo antes de que yo muestre pum, la prueba molecular y me tire la sorpresa. Yo quiero decir algo antes de que te tires. Claro, claro, claro que sí. Y es algo que también creo que es importante, y es cuando uno pide relaciones lactato-piruvatos, pues cuando uno pide relaciones lactato-piruvato,
Una relación lactato-piruvato es interpretable si el lactato es alto. O sea, lo más importante en una relación lactato-piruvato es que el lactato salga alto. Si el lactato es normal, no te sirve del resto de la relación, no te sirve de nada. Puede salir la relación lactato-piruvato en 80, 100, lo que quieran, pero si el lactato es normal, no sirve de nada. O sea, no te apoya para ningún diagnóstico de nada. Si una relación lactato-piruvato, el lactato es alto, ya ahí tienes una puerta de entrada de casarte. Y ya lo que vas a mirar en la relación es en qué grupo de hiperlactatemias metabólicas estás moviéndote. Pero tienes que tener un lactato alto. Es la primera premisa para que una relación lactato-piruvato sea útil. Eso es lo único que iba a decir. Ya, te dejo. No, perfecto, me parece excelente. Entonces aquí estamos en ese grupo de hiperlactemias con relación normal. Entonces, no sé si alguien quiere opinar acerca de, teniendo en cuenta eso y los otros paraclínicos que mostramos, hay datos importantes en ambos casos, por ejemplo, que uno dice tienen una concordancia lógica si estamos pensando en una fisiopatología en los pacientes, en una alanina elevada, eh, si vamos a hacer la correlación con lactato piruvato, lactato elevado, correlación normal, y unas imágenes que muestran un compromiso en sustancia gris profunda, tanto supra como infratentorial. Entonces, si están muy tímidos, les voy diciendo de una vez, me tiro la sorpresa y hablamos un Yo, poquito yo, yo voy a de los ayudar causales. Dale, 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 un dale. poquito para poder aprovechar más los estudios metabólicos que los pedimos tanto y a veces no lo podemos aprovechar lo suficiente. Cuando tenemos alaninas elevadas en aminoácidos, ok, la alanina y la prolina se elevan por hiperlactatemias. ¿Listo? Entonces, si uno tiene hiperlactatemias séricas, es posible que uno encuentre alaninas y prolinas o solo alaninas altas en aminoácidos en sangre. ¿Listo? Entonces, digamos que eso solo es una corroboración de que el niño sí tiene como hiperlactatemia y eso se ve en la alanina alta también. Y también miramos si hay hiperlactatemias en otras partes. Entonces, a veces hacemos líquido cefalorraquídeo o a veces en la orina. En los ácidos orgánicos en la orina también vemos lactaturia, porque los niños orinan el lactato. Entonces, uno ve picos de lactato en ácidos orgánicos en orina. Entonces, digamos que todo va enfocado. Los estudios metabólicos tienen las deficiencias de que a veces dan tanta información que uno se confunde. Entonces, hay la importancia de que uno vaya mirando qué es lo que está buscando. Entonces, uno va enfocado como qué es lo que está buscando, eso le ayuda a orientarse, porque si no se termina confundiendo más. Entonces, para que lo tengan presente cuando les salga algún estudio así, como que se puedan orientar un poquito en esas áreas. Te dejo a tu sorpresa. Jorge Ramón, ¿cómo Gracias, Mar. estás? Marvin, Hola, ¿cómo estás? Gabriel. Gabriel, pues lo que pasa es que pues tiene varias lesiones en la resonancia, ¿no? No solo en ganglio basal, o sea, en globo pálido, sino también lo de los tractos específicos, ¿no? Creo que es el corticoespinal, si no estoy mal, el que se veía también en el mismo tiempo que afectaba a cerebelo. Puede ser, no sé, un Yo también creo que es ese PECAM, tracto. un PECAM puede ser también diagnóstico diferencial con, aunque no es tan simétrico como el PRAVE, ¿no? Pero un PECAM puede ser, pero no se ve bien lo de ojos de Eh, tigre no se ve tan bonito los ojos de tigre en los globos pálidos, ¿no? Pero podría ser. CRAVE no, ya, no es tan simétrico, ¿no? Bueno, digamos debe que dar. esas anotaciones que se llaman, y de pronto pensamos más como en tractos de curso posterior, con vías ascendentes desde la médula como el espino cerebelar y olivo pontocerebelosas. Sí, digamos que este paciente como tal no tenía un compromiso lemniscal, no tenía un compromiso de columnas anteriores, no tenía un compromiso de cápsula interna. Mm, Estos, perdón, los dos. Em, pero yo sí pienso que el compromiso infratentorial es muy orientativo. Si fuéramos a pensar en patologías metabólicas que pudieran producir tanto cursos intermitentes como cursos eh, progresivos o crónicos y que tienen lactato elevado, que como muy bien dijo, pues
el lactato sí está elevado, o sea, tienen hiperalininemia, unos pacientes le hicimos una espectroscopía y tenía huella de lactato en la espectroscopía. Creo que nos orienta mucho hacia etiologías como muy puntuales, teniendo en cuenta que el síntoma cardinal en ambos es una ataxia. La doctora Guerrero dice que un Lig y es uno de los diferenciales, claramente, sí. Y creo que es un aporte muy valioso. Las imágenes, sobre todo, aunque no hay un compromiso, en lo que yo les mostré, un compromiso importante talámico que muchas veces se ve en el IG, es uno de los diferenciales en los que tenemos que pensar acá y agradezco mucho el aporte de la doctora Pilar y traerlo a colación. Y más con el lactato elevado, entonces ya estamos como concentrándonos en un grupo específico de condiciones. Jorge, en la Sí, espectroscopía en 1.25 el pico no era muy 1.3. grande. No, 1.3, profe. Sí, estaba un poco grande. Hice la aclaración que era un tiempo de eco largo para, para diferenciarlo o sea, de que estamos hablando de que tenía un pico como tal identificable de lactato y no era un pico de lactato lípido. Entonces, que eso es una cosa importante que puede llevar a veces a confusiones y es uno de los factores confusores importantes en la espectroscopía, que muchas veces no nos dicen, o sea, no nos aclaran bien la metodología o no está explicada en absoluto y entonces uno no sabe la secuencia que usaron exactamente para tomar el pico y uno está confundido y no sabe si es puro de lactato o no. Y es una cosa muy importante. Gracias por traer la colación. Jorge Luis, Eh, Jorge sí, Luis, señor. quería Sí, comentar señor. Aquí con estoy. respecto a la diferencia entre si es pico de lactato y pico de lípido. Lo que recuerdo en Mm, espectroscopía no es que en uno es un solo pico y en el otro dos picos. No es así, para diferenciar entre Se hasta dónde es lactato y puede, hasta dónde es lípido. si el tiempo de eco no es largo, se pueden fusionar. O sea, puede ser, se pueden parecer, ¿sí? Se pueden ¿Puedes parecer. volverte un poquito más, Jorge? Señor, ¿Puedes señora. volverte a la espectroscopía para, Sí, claro, Sí, claro, claro, claro. para sí, que Ya nos para me ver el devuelvo para allá. pico como tal. Sí, ya me devuelvo para acá. Listo. Ahí lo está viendo, voy a minimizar esto, ¿sí? Y la idea es que haya más de una deflexión negativa sobre esta zona que es 1.3, ¿sí? Entonces, se considera un doble pico en una doble deflexión como menos. Entonces, se considera pues una, dos, no, puede ser hasta tres, pero en este espacio, o sea, porque este ya está muy largo, ¿no? Aquí ya estamos en 1,5. En este espacio pequeño es donde debemos presentar, ¿sí? Pero que haya un pico pequeñito a veces se puede pensar que es un solo pico, como está diciendo el doctor. Entonces, que fuera un solo pico. Acá hay dos, pero de hecho, si hay estos dos y no estamos seguros si el tiempo de eco es largo o no, tampoco podríamos asegurar plenamente de que es un pico puro de lactato. Entonces, sí, nos tienen que decir. Eso generalmente lo notan en los reportes, pero a veces pasa que no. Sí, o uno no está seguro que la metodología uno lo da por sentada y es una cosa pues importante. Pero lo traigo a colación aquí para pues hacer énfasis en que, como decía Marvin, la correlación de que en efecto estamos ante un cuadro que eleva lactato y tenemos evidencia en varios sistemas. Eh, la elevación del mismo. La doctora Pilar dice, deficiencia de coenzima Q, otra posibilidad sería deficiencia de piruvato de deshidrogenasa. Excelente, sí. Gracias, doctora Pilar, por su valiosísimo aporte, en efecto. Entonces ya estamos en un grupo de. ¿Perdón? Doctor Bolaños también tiene la mano levantada hace un rato, Jorge. Sí, sí, gracias, Marvin. Adelante, doctor. Hola, muchas gracias. No, yo quería decir un par de cosas al respecto de dos situaciones. Creo que estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice la doctora Marvit, que el lactato pues, es muy importante en la relación lactato-piruvato. Sí, en esencia sí, pero cuando el piruvato realmente está alto, nos orienta a nosotros precisamente sobre alguna patología específica como podría ser este caso. En especial cuando tenemos un piruvato aislado, solito, con un lactato normal, hay que pensar en déficit de piruvato deshidrogenasa o en el transporte del piruvato netamente. Entonces, digamos que si bien es cierto, el lactato es muy útil y que pues en general siempre es el protagonista, pues el piruvato no deja de tener su respuesta importante en esa correlación.
Y yo creo pues que en este caso, pues o los casos puntuales que presentas, pues podría ser uno de esos casos en que deberíamos nosotros diferenciar entre un defecto de la piruvato de deshidrogenasa o inclusive pues podría ser un trastorno de la beta-oxidación por esa aparición anormal de esas acilcarnitinas y menos probablemente pues podría ser un trastorno de la cadena mitocondrial. Carlos, muchísimas gracias por ese valiosísimo aporte y me alegra que ya se estén atreviendo más. Lo que dice Carlos es muy importante porque es que además es que estamos haciendo una anotación porque de pronto podría parecer superfluo, ¿sí? Pero el hecho de que haya un lactato elevado con una relación normal pues está implicando que el piruvato en efecto está alterado y es un dato importante, tanto el doctor Bolaños como la doctora Pilar haciendo ya enfocándonos bioquímicamente un poquito más en ciertos grupos de enfermedades, deficiencia de piruvato de deshidrogenasa, deficiencia de coenzima Q, defectos de beta-oxidación, todo esto me parece pues una discusión valiosísima. Ya integrándolo como al cuadro clínico como tal de la ataxia, que puede ser bien intermitente o bien sea crónica, progresiva o no. Entonces, para no trasnochar más, ¿quién más va a hablar? Escuché. No, perdón, iba a decir que Hola, igual, buenas Dios. noches. importante. Ah, sí, Doctora claro, Piñeros. doctora Piñeros. Bueno, entonces, es un caso muy interesante, pues porque sí hay claramente una presentación clínica de ataxia, pero además que se asocia a como algo de trastorno de la postura, ¿no? El control de la postura, particularmente en el segundo caso. En las imágenes, pues en general no podríamos pensar tanto en depósito pues, de metales pesados porque las secuencias de susceptibilidad no nos lo demuestran. Entonces realmente pues sería poco probable, pero sí pues debe considerarse cuando hay una anormalidad que se observa en los ganglios basales. Llama la atención el compromiso que pues muy específico de ciertas áreas de los ganglios basales, simétrico, y además de eso, el compromiso de tractos largos y además el compromiso de los dentados. Entonces, cuando se comprometen los dentados, pues sí nos enfoca a pues enfermedad mitocondrial, pero en particular aquellas que afecten la coenzima Q10, que son las que más localizan hacia los núcleos dentados si estamos hablando de enfermedades mitocondriales. Con respecto a la espectroscopia, pues sí, sí hay un claro pico de lactato porque está en 1.3 en esa posición es donde se observa el pico anormal de lactato. Habría que mirar cómo están, si persiste en las otras zonas que están afectadas. En cuanto a el lactato piruvato, pues el resultado solo no es suficiente. Nos toca ver cómo está el numerador y cómo está el denominador. O sea, ¿por qué se aumenta? Si es porque es el lactato o es porque el piruvato está más bajo o porque están muy similares o la proporción es parecida. Entonces, el solo hecho de que nos digan la relación está elevada no es suficiente para interpretar porque tenemos que ver los números de cada uno de los numeradores. Un caso muy interesante y pues sí enfoca hacia función mitocondrial, bien sea primaria o secundariamente afectada y básicamente secundariamente déficit de coenzima Q10. Jorge, yo te puedo pedir De- un favor, ¿puedes pedir la Sí, segunda, sí, puedes poner la segunda resonancia? sí, claro. Esa área, que creo que es la que causa confusión, que también la mostraste en la primera, esa área hipodensa en el FLAIR, lo más probable es que sea un área cavitaria. Lo que pasa es que Ujú. como no tenemos las otras secuencias para comparar, pues Sí, no es es cierto. difícil mostrarlo, pero probablemente es un área de cavitación que, claro, si uno ve solo esta imagen, le da una impresión que podría tener un ojo de tigre o alguna cosa similar, pero esta imagen es más una imagen cavitaria, que si seguramente viéramos un T2 normal, estaría llena de líquido cefalorraquídeo, y si tuviéramos las de susceptibilidad, probablemente no nos marcarían. Que eso también es importante porque las enfermedades mitocondriales, algunas leukodistrofias y las enfermedades mitocondriales pueden dar cavitaciones. De acuerdo. Ambos aportes sumamente valiosos. Lo que dice la doctora Piñeros es muy cierto, haciendo el énfasis en que son lesiones simétricas, el compromiso específico de los dentados y pues los ganglios basales. Yo les decía al describir las imágenes, sí, porque no traje varios
pues, también por horas del tiempo y ocupar mucho espacio en la presentación, varios tipos de cortes, pero les hacía la descripción de que estas son las áreas con una densidad similar al líquido cefalorraquídeo, lo que hace pensar que en efecto son áreas cavitadas. Bueno, entonces pues ya los Jorge, voy a sacar de disculpa, la en duda. el caso uno Claro. que hubo alteración en el perfil de acilcarnitinas, le pidieron amonio al paciente. No sabe si hubo Sí, hiperamonemia o con amonio sí, normal. sí. Gracias, muy buena pregunta. El Seguramente. amonio estaba normal. Sí, Ok, ok. sí, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, estos son los resultados. En el caso uno se le hizo un triexoma que mostró una variante presenta en heterocigosis compuesta en el gen PHB. Ambas son variantes puntuales tipo missense, clasificadas como probablemente patogénicas por criterios de ACMG. Y el segundo, un exoma individual que mostró una variante heterocigota en el gen PHA1, también una variante tipo missense, clasificada como patogénica, y los estudios de segregación la clasificaron como una variante de novo. El primer caso, el diagnóstico final es una deficiencia de piruvato de deshidrogenasa de la fracción E1 beta y el segundo es una deficiencia de piruvato de deshidrogenasa de la fracción E1 alfa. En el primer caso se manejó con dieta cetogénica con resolución de las crisis atáxicas, aunque los síntomas cognitivos persistieron. En el caso número 2 se trató con dieta cetogénica más tiamina, habiendo una ligera mejoría tanto en la ataxia como en la distonía. Entonces, este es el diagnóstico final. Creo que me volé de tiempo, pero me volé de tiempo en la discusión. Voy a pasar rápidamente a nombrarles un par de cosas de la deficiencia del complejo piruvato de deshidrogenasa. Es un trastorno mitocondrial de la oxidación de carbohidratos que se puede presentar en lo que respecta a movimientos anormales con ataxia crónica o intermitente, distonía paroxística, hemiplegia alternante y además usualmente cursa con retardo del desarrollo, hipotonía, epilepsia y neuropatía. La relación usualmente lactato-piruvato es normal con la elevación concomitante del lactato y piruvato y en la resonancia magnética característicamente vemos lesiones similares a las del LIG, con hiperticidad T2 de los ganglios basales y podemos ver incluso atrofia del cerebelo. La terapia usualmente es dieta cetogénica con o sin tiamina. No me voy a meter mucho en la parte bioquímica para no extenderme. El complejo piruvato deshidrogenasa es una maquinaria enzimática importante en la conversión de piruvato a acetil-CoA y su inclusión en diversos procesos energéticos como el ciclo de Krebs y es un complejo que tiene varias subunidades que se encargan cada una de un proceso específico que nos va a llevar globalmente a esta reacción que les estaba diciendo. Al ser un complejo, diversos genes pueden estar afectados y producir una patología similar. De todas maneras, los fenotipos y los mecanismos de herencia son diferentes. El más frecuente con diferencia es el PDHA1, que es una enfermedad ligada a X dominante con un fenotipo variable. Usualmente presenta la acidosis láctica temprana neonatal, puede presentar como tal un síndrome de Leigh o puede presentarse con ataxias o miopatías de curso un poco más crónico y tiene una respuesta variable a dieta cetogénica, aunque tiende a tener mejoría. El otro de nuestro caso, que era el PH, es una enfermedad que afecta a la subunidad 3,1 beta. Usualmente los pacientes son más mórbidos, pueden tener incluso microcefalia o anormalidades estructurales cerebrales, presentarse también con acidosis láctica neonatal y síndrome de Leigh y también se benefician del uso de dieta cetogénica. Esto era lo que les hablaba del pico como tal que se ve doble, en el otro era como muy discreto, ¿sí? Pero la es que sobre este 1.3 veamos el doble pico de lactato y las diversas lesiones que se pueden presentar. Una cosa pues muy importante es que podemos tener lesiones cavitarias como tal, donde vemos señales de intensidad similar a las del líquido cefalorraquídeo en los diversos cortes y pues el compromiso puede ser muy variable desde no tan severo hasta muy severo como estos casos, incluso pues es lo que hablamos del compromiso talámico que es muy similar al LIG, ¿no? Este que es un estudio del espectro de la deficiencia de complejo piruvato de deshidrogenasa que hace un tiempito nos muestra la variabilidad de los signos clínicos neurológicos, la frecuencia de las diversas variantes, como que les dije, la E1
es la más frecuente. La gran mayoría de las variantes son tipo missense, puede haber algunas de corrida de marco. Y los hallazgos imagenológicos que pues ampliamente comprometen pues dilatación de los ventrículos, atrofia del cerebro, perdón, hallazgos muy similares a los del síndrome de Lee con compromiso ganglio basal, compromiso cerebelar y del cuerpo calloso. Y el tratamiento como tal que se les brinda a la dieta cetogénica como una forma alternativa de brindar energía al cerebro. En este estudio, donde se analizó una serie de casos de varios tipos de pacientes con diferentes deficiencias del complejo piruvato deshidrogenasa y diversas presentaciones clínicas, dentro de las cuales había particularmente epilepsia, retardo del desarrollo, espasticidad, ataxia, la cual podía ser crónica o episódica. Y hallazgos imagenológicos como los hemos visto, se instauraban diversas dietas como clásicas o modificadas, y en los que había un desenlace usualmente de mejoría que podía oscilar, perdón, desde una leve mejoría hasta una gran mejoría en la sintomatología clínica en general, y parece que hay una correlación de esto también, un poco con la edad de inicio y el gen afectado. Esta mejoría se observaba en varios dominios, principalmente en el motor y en menor medida el cognitivo, la epilepsia también se beneficiaba, pues el cognitivo pues probablemente es un poco más difícil de intervenir, sobre todo si el diagnóstico es tardío. Entonces, como lecciones para llevar a casa, inicio agudo de ataxia infantil que persiste en el tiempo con un desencadenante con un disparador, es un buen dato para pensar en metabólico. Y siempre acordamos de esta máxima: busque tratables. El compromiso cerebro-basal con características similares al LIG nos hace pensar mucho, enfocarnos mucho en mitocondrial, como los colegas discutieron ahorita en la presentación del caso, y la deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa puede tener presentaciones variables de ataxia histonía, además de otros signos neurológicos. Me pasé 2 minutos, pero bueno, yo le quiero agradecer mucho pues a Asconi, al grupo de errores innatos del metabolismo por darme la confianza de esta presentación, y evidentemente a mi institución, el Instituto Roosevelt, y a sus grupos de trabajo, el grupo de metabólicas y degenerativas encabezado por la doctora Cabarcas y el grupo de trastornos del movimiento, en el cual estamos con el doctor Bernal, especialista en movimientos de auto, la doctora Mari Fonseca, neurocirujana funcional, y el doctor Poveda, neurólogo clínico. Esta es mi casa y la casa de ustedes. Este es mi correo para el que me quiera escribir o comentar alguna cosa adicional. Y nuevamente, muchas gracias por permitirme hablarles nuevamente. Si hay alguna pregunta, yo voy, mientras, si alguien tiene una pregunta, te agradezco mucho, Jorge, por la presentación. Realmente dos casos muy bien ilustrados y muy interesantes. También agradezco al Comité de Errores Innatos del Metabolismo por su compañía y por habernos brindado la confianza de traer este caso a colación. La doctora Marta Piñero, la doctora Lizeth Cabarcas, la doctora Nuri Mancilla, la doctora Sandra Ramírez, el doctor Bolaños y la doctora Zulma. Y pues tú y yo que estamos aquí presentes, espero que les haya gustado mucho nuestra presentación. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, bien pueda hacerla. Aquí estoy en lo medido. Bueno, creo que ya todos queremos tomar un tecito para irnos a dormir. Pero estoy muy agradecido por la audiencia a estas horas de la noche, y bueno, espero que podamos seguir teniendo espacios como estos, seguirlos cultivando. Y Asconi ha sido, la verdad, un apoyo muy grande para mantenernos actualizados entre nosotros mismos. Exacto, una comida keto, como dice Gabriel, y a dormir. Y bueno, un agradecimiento especial a mis colegas desde Argentina. Por ahí vi a Tomoko, a María Sarti, no sé si por ahí vi a Marcela. Muchas gracias, porque hasta ahora sé que es muy tarde por allá. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Buenas noches.